Y de verdad que para mí es un gran placer y un honor poder estar con Eduardo Verano de la Rosa. Para presentar a Eduardo Verano pudiéramos irnos formalmente a su hoja de vida que durante muchísimos años ha estado vinculado al Caribe colombiano. Pero básicamente Eduardo Verano es, como lo decía Alberto Ginás hace pocos minutos, un líder biotransformador. ¿Y eso qué quiere decir? Que es que Eduardo ha estado durante muchísimos años en el ejercicio de la construcción de una región caribe. Primero, bienvenido a Valledupar, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañar esta cumbre de comunicación política, porque además es importante que podamos nosotros todos los días poder salirnos de nuestra rutina para ir pensando en cómo nos comunicamos de una forma diferente con nuestros gobernados y con nuestros electores. Gobernador, bienvenido. Mil gracias. Diana, realmente muy contento de estar acá. Cuando Lolita nos llamó, nos invitó, nos dijo que había esta posibilidad de tener una especie de cumbre sobre tu imagen política, sobre cómo debía ahora precisamente en esta etapa, cuando están todas las personas que están aspirando, haciendo un acopio de fuerzas y cómo hacer la campaña. En fin, yo creo que es bien interesante mover ideas, estar muy pendientes de cuáles son las ideas claves que necesitamos desarrollar en nuestra región para sacarla adelante. Mover ideas, esa frase me parece muy clave y sobre todo cuando se relaciona con Eduardo Verano. La idea de la región Caribe es una idea de Eduardo Verano, de mucha gente que está alrededor de él, pero que no necesariamente es de ahora. Eduardo, ¿hace cuántos años fuiste consejero para las regiones? El consejero presidencial en el gobierno de Samper. Eso fue en el año 96, 95, 96. Y ya, pero lo importante venía de muchísimo antes, cuando se hicieron todos los foros de la región Caribe, que fueron fueron en Santa Marta, en Cartagena, en Barranquilla, en Valledupar. Hubo varios foros y nosotros tuvimos la oportunidad precisamente de presentar, de mover la idea de buscar una forma de gobierno que más se adaptara a las necesidades y a la importancia que tenía un gobierno descentralizado para la región Caribe. Eso fue lo que se movió después. Llevamos esa idea a la Constitución del año 91, cuando la constituyente tuvimos la oportunidad de sacar adelante una serie de artículos sobre este tema, y después la pelea porque eso no quede como letra muerta de la Constitución, sino que tenga una elaboración legislativa que permita construir el Estado regional, porque hay muchos enemigos, no quieren todo esto de la idea de la región Caribe, o ya no solamente la región Caribe, sino las regiones en general del país, para tratar de quitarle poder, para poder quitarle fuerza, recursos gubernamentales al Estado central, para que puedan aparecer unos estados regionales que puedan manejar el país de una manera diferente. Esa es una idea básica, que es lo que consagra ahora la ley de regiones y que es lo que nos va a permitir construir. Pero eso no quiere decir que ya está hecho el milagro, para nada. Ahora viene todo el proceso de la construcción del Estado regional, y eso va a tener mucho trabajo, unos retos muy grandes y muy interesantes. Yo aquí tenía una presentación que yo no sé si la van a... Aquí está el cursor, vamos a ver si nos funciona, que no nos ha funcionado, nos ayudan, aquí está, listo. Sí, pero es que acabamos de venir de pronto esto, podemos ir a unos cuadros. No sé si yo no sé cuál es el interés del público, porque realmente no sé qué es lo que quiere la gente. Si oír esto o... A ver, ¿de qué se trata esto? Fuimos recientemente invitados por la Fundación Ortega y Gasset a Madrid. Es una fundación donde están como las principales universidades, los grupos de pensamiento que de una u otra manera continúan con el hilo de pensamiento de Ortega y Gasset, que fue un filósofo que movió muchísimo la idea de transformación constante y permanente de una sociedad. Siempre tiene que estar inquieta y siempre buscando
una mejor etapa de cómo manejarse, de cómo gobernarse, de cómo mejorar las condiciones de vida de la gente. El día que una sociedad crea que ya llegó al sumo o al máximo de lo que puede lograr como sociedad, se muere. Obviamente empieza su decadencia. El reto es estar construyendo siempre un proceso. Entonces esa gente nos invitó y esa gente nos presentó lo que ha sido el proceso de la construcción del Estado regional de ellos. Precisamente el mismo Ortega y Gasset en los años 1920 escribía artículos ya sobre el Estado autonómico, que fue lo que inspiró posteriormente, 60 años después, la construcción de lo que ellos hicieron en España como el Estado autonómico. Entonces ellos nos muestran cifras de cómo ha crecido España precisamente por la organización que tiene de ser un Estado autonómico. Eso no sé si... Es perfecto, además la gente lo quiere saber y es muy importante que aquí nos quede claro el concepto de región y para qué sirve el concepto de región, porque algunas veces algunos habitantes del resto del país o del Caribe pueden sentir alguna pequeña prevención de y a mí como habitante de Valledupar o a mí como habitante de La Paz o a mí como habitante de La Guachica, de qué tanto me sirve el concepto de región y por qué esto va a ser importante al final en el día a día y en mi vida. A ver, Colombia es un país totalmente centralizado. Las cifras, muy claras. Hay estas cifras, seguramente ustedes me van a decir que no se ven bien. Esta gente no hacía a propósito porque ustedes no las vean, sería porque es que nos quedaron muy chiquitas y no se ven desde allá, pero básicamente lo que queremos significar es que el desarrollo está concentrado. Está concentrado yo creo que básicamente... Nos ayuda desde... En el 7.6% del territorio colombiano, o sea, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, está concentrado todo el desarrollo. Tienen el 50% del PIB, tienen el 38% de la población y tienen el 65% de los activos públicos. Eso solamente en esas 5 en Dinamarca. ¿Eso qué indica? Que obviamente el país está concentrado en su desarrollo. Y lo que queríamos mostrar en el anterior, precisamente en el anterior, es que donde ha habido desarrollo petrolero, carbón, gas, etcétera, etcétera, que es un muy importante posible futuro desarrollo de la región Caribe, es que vamos a hacer, sin ninguna duda, lo dijimos aquí en este mismo sitio hace escasamente 15 días, que hubo un foro sobre el fracking y sobre las futuras energías que se van a utilizar en el país. Decíamos en ese momento que en la costa va a ser el emporio de riqueza energética hacia el futuro en Colombia. ¿Por qué? Porque aquí está el petróleo, aquí va a estar el gas, aquí va a estar la energía solar, aquí va a estar la energía eólica. Entonces vamos a hacer la canasta energética del país, que antes tenía todo el peso por el agua en el interior del país. Después de lo de Hidroituango va a ser muy difícil que haya nuevos proyectos de energía basados en agua. Entonces seguramente el país va a tener que mirar nuevas fuentes de construcción de proyectos de energía, y aquí es donde van a estar. ¿Eso qué nos indica? Que si tenemos la posibilidad de un desarrollo energético, ¿va a haber riqueza? No. ¿Por qué? Miren ustedes qué es lo que pasa. ¿Dónde está concentrado el desarrollo? ¿Qué es lo que muestran todas estas cifras? Sencillamente para entender que está concentrado en Medellín, Cali y Bogotá, donde no hay ni petróleo, ni gas, ni tampoco hay el desarrollo energético. Lo que quiere decir que no necesariamente podremos afirmar que porque vamos a tener desarrollo energético ya vamos a tener desarrollo. No. Lo que hay que buscar es que si vamos a tener desarrollo energético, ¿cómo hacemos? El reto es qué hay que construir paralelamente para que cuando se acabe la bonanza energética, porque todas las bonanzas energéticas tienen su ciclo, se disparan, crecen, se desarrollan y después decrecen. Dentro de 20, 30, 50 años, cuando ya se acabe ese proyecto de desarrollo energético, ¿qué le quedó a la costa? Que no nos pase lo que hoy estamos lamentando, por ejemplo en La Guajira. Hubo desarrollo del carbón en La Guajira, pero la situación de La Guajira, algo pasó
que no produjo un desarrollo importante, o en todos los lugares donde ha habido gas, que es en todo este sector, y donde ha habido petróleo, donde ha habido gas y petróleo, Putumayo, Casanare, Arauca, etcétera, etcétera, no es donde más desarrollo económico ha habido, lo que quiere decir que no hay una relación directa entre el desarrollo económico y social y el desarrollo de proyectos energéticos. Entonces queremos prevenir, tenemos que tener un Estado que tenga la conciencia de construir mucho desarrollo para cuando pasen las bonanzas nosotros podamos tener la posibilidad de un desarrollo para toda la vida que construye. El que no invierte en los momentos de bonanza después no tienes que lamentarse. Entonces básicamente yo estoy manejando tú. No quería. Hemos tenido algunos problemas técnicos. Quería uno antes. Este es el problema de nosotros. Si nosotros no entendemos que la costa, la unión que tenemos que hacer, es porque este es nuestro principal problema. Nosotros tenemos el índice de pobreza multidimensional más alto del país. Y el Pacífico, cuando se mira el Pacífico, sigue el Valle del Cauca. Somos las dos. En todas partes del planeta, los países, ¿qué es lo que más se desarrolla? Las costas. Por ahí es donde entra el desarrollo, por ahí es donde entra la economía, por ahí es donde se desarrolla la infraestructura, ahí es donde ocurre todo. Aquí no pasó así. Aquí, por defender el país, es cuando uno lee ahora todos los libros esos de la época de los piratas, para tratar de proteger al país, buscaron que no fuese Cartagena la capital del país, que era lo lógico, y que se hubiese construido ahí una gran ciudad. No únicamente se construyeron, fueron las defensas de una ciudad y la capital se la llevaron para Bogotá, para que los piratas no pudiesen acabar con el país. Y entonces la defensa era en Cartagena y sencillamente el país se manejaba desde Bogotá. Y así fue desde hace 300 años, 400 años que los españoles manejaron el país de esa manera y siguió el país así. Nadie ha cambiado de esquema. Capciosa. Las decisiones se siguen tomando en Bogotá. Todas. ¿Qué podemos hacer como y a nosotros lo que es lo que nos queda en las costas? Y a nosotros qué es lo que nos queda en las costas? Miren la pobreza. Miren ustedes la diferencia, la distancia. Antioquia, muy importante, casi la mitad de pobreza nuestra. Y miren ustedes Bogotá. Proporcionalmente, la cantidad de pobres en Bogotá es muy pequeña con relación a nosotros. Entonces, si nosotros no cambiamos la manera, y eso tiene un impacto severo en esto, en la inseguridad alimentaria. El 65% de los hogares de la región Caribe tienen problemas de inseguridad alimentaria. Entonces ahí tenemos unos problemas enormes que son los que nosotros tenemos que buscar una nueva manera de manejar el país. Si quieres, sigue adelante. Una nueva manera de manejar el país es entendiendo que somos regiones. Eso, ¿cómo lo vamos a convertir en letra viva? Más plata. Lo que queremos es tener más plata y es lo que quiero llevar. Hoy no voy a hablar de Colombia. Hoy quisiera, si me lo permiten ustedes, hablar un poco de España, que es la información que tenemos y lo que lograron ellos. Sigue adelante. Bueno, se presentó la ley de regiones para tratar de tener... Esto puede ser interesante que se entienda. Los modelos de desarrollo que podríamos tener en el país es los dos extremos, o un centralismo a ultranza o un separatismo. Nosotros no queremos separatismo, nosotros no queremos, ni siquiera estamos proponiendo federalismo. Ojalá pudiésemos llegar a un federalismo, pero lo que hemos podido negociar es por dónde vamos, Sergio. Por dónde vamos es apenas por aquí, por una autonomía administrativa, ni siquiera unas autonomías legislativas. Lo que se ha convenido en la ley de regiones es apenas un proyecto que nos permitiría llegar a una autonomía administrativa. No queremos que nos sigan disfrazando huevonadas, con descentralización sin recursos ni funciones, que eso no nos sirve absolutamente para nada, o desconcentración, o deslocalización, o recentralización. Todo esto son los disfraces que se pone el centralismo para tratar de engañarnos y mantener el poder en Bogotá. Eso ya está, esa estructura no es la que queremos. Eduardo, una cosa como gobernador y que lo tienes que padecer cuando se habla de autonomía administrativa pero también financiera. Hay muchísimos proyectos
y hay muchísimos recursos en donde es la nación quien decide cómo es la inversión en el territorio. Como gobernador, ¿cómo se tiene que enfrentar un gobernador a eso? O como futuros alcaldes o como futuros mandatarios. ¿Cómo me tengo que enfrentar yo, que tengo que solucionar el problema local, con que es allá, en donde hace bastante frío y me miran muy a la distancia, que es donde deciden cómo se administra la plata? Diana, tú estás haciendo la pregunta clave. Tú estás haciendo la pregunta clave. En Colombia, y es lo que quiero que contrasten ustedes con lo que es España, es 85-15. ¿Qué quiere decir 85-15? El 85% de los recursos estatales de Colombia los maneja la nación, o sea, los maneja el Estado central. Y el 15%, solo el 15%, lo manejan los gobiernos regionales, los departamentos y los municipios. Entonces, ¿dónde está el billete? En la nación. Si tú quieres hacer algo, ¿a quién le tienes que rendir pleitesía? A la nación. Lo que tú puedes hacer con tus escasos recursos es muy pequeño, porque realmente es muy poco, muy diminuto los ingresos que se le dejan a los departamentos y a los municipios. Y obviamente están atrasados, no tienen administración, tienen dificultades administrativas internas, todo lo que tú quieras. Pero lo de fondo, lo más importante, que es a lo que queremos llegar, es que la concentración del poder, del manejo de la plata, está en el gobierno central. Y no voy a hablar de Bogotá, porque esto no se trata de cachaco contra costeño, que sería lo fácil para encender a la gente. No. Porque el principal afectado del centralismo es el mismo Bogotá. Bogotá ni siquiera ha podido ponerse de acuerdo con la nación para sacar adelante sus proyectos de transporte masivo. El transporte masivo, todo lo del metro, que si es elevado, que si es enterrado, que si es adelante, que si es atrás, que si todavía están en esa discusión desde el gobierno de Samper. Yo lo digo porque con propiedad, porque como ministro del Medio Ambiente a mí me tocó participar en el proceso de discusión de una definición de cómo sería el metro de Bogotá, y hasta hoy, todavía 25 años después, no está hecho. Eso Entonces, quiere decir que se atrasan los países, que no hay desarrollo y que no hay inversión pertinente. La fuerza es lo local, la fuerza es cómo tú te gobiernas en lo local, es lo que realmente es el motor de tu propio desarrollo. Pretender que el desarrollo te lo van a traer en paracaídas de Bogotá, olvídate de eso. En ninguna parte del mundo existe eso. Todo esto puede ser manejado en cualquier país. Entonces nosotros no estamos ni en federalismo. ¿Por qué? Porque no hemos llegado todavía a eso. Ojalá pudiésemos llegar en 20, 30, 40 años a ser un Estado federal, pero hoy no lo somos. Y esa fue la guerra del siglo anterior, anterior. Nosotros apenas iríamos por acá, por autonomía administrativa y ni siquiera legislativa. Pero lo que sí no queremos es ninguna de estas disfraces centralistas, y obviamente ni centralismo ultranza, ni recentralización, ni nada de eso. Nosotros apenas por lo que vamos es por aquí. Ojalá lleguemos a una autonomía legislativa y construyamos un federalismo. No hemos hablado de separatismo. Ese es como los modelos hacia donde están. Adelante. ¿En qué vamos? La Constitución Política de Colombia nos permite llegar a tener RAP y RET, pero le delegaba a una ley que lo pudiesen construir, que es regiones de administración y de planificación y regiones como entidades territoriales. ¿Qué pasó? Cuando se desarrolló la Constitución a través de la ley 1454, se dijo que sí, que se podían hacer RAPs, se podían hacer regiones, pero sin plata. Entonces, ¿quién puede hacer algo sin plata? Entonces sí, ustedes pueden reunirse, que les quede bien el cumpleaños que van a celebrar, pero no tienen derecho a gastarse un peso. No hay pudín. No hay pudín, no hay Coca-Cola, no hay nada. Entonces imagínate tú, eso que nada. Entonces por eso tuvimos que luchar para tener la ley 1962, que es la que el presidente sancionó hace pocos días en Barranquilla, donde ya llegamos a tener la posibilidad de que las regiones manejen plata de regalías, plata del Sistema General de Participación, pero no nos asigna la plata. Ahí ahora viene esa segunda pelea, que es que nos asigne plata y no nos da dinero para el funcionamiento. Eso quiere decir que tendríamos que tener un Estado, pero operado con los propios recursos nuestros. Es una dificultad grande, pero si hubiésemos insistido en que nos dieran plata de funcionamiento, no hubiésemos tenido los votos de ninguna de las bancadas. Entonces, esto tú tienes que ir como negociando
e ir buscando el camino. Antes de continuar con la próxima diapositiva, ¿cómo nos preparamos como líderes del Caribe para que cuando vengan los recursos y cuando tengamos la solución de cómo vamos a funcionar, sí sea eficiente? No, eso sí nos toca. Yo creo que nosotros tenemos que hacer ya Yo voy a retirar las sillas. La conferencia de Adalberto. La conferencia de Adalberto es los liderazgos. Hay que construir liderazgo, hay que preparar mucha gente. Si somos responsables nosotros, de nosotros mismos, tenemos que tener las mejores personas manejando las cosas nuestras. Ya a mí ni siquiera me tocará todo eso, pero yo sí veo con mucho orgullo cómo en toda la costa, ahora que están saliendo una camada interesante de líderes nuevos, jóvenes, y realmente pues tienen un léxico, ya todos tienen 2, 3 títulos universitarios, en fin, aquí hay una cantidad de gente muy preparada. Preparar gente, educación y más educación para poder manejar nuestros propios asuntos. Otra pregunta, desde tu experiencia como gobernador, desde tu experiencia como ministro, desde tu experiencia como el hombre que manejó todo el proyecto energético del Caribe colombiano en Corelca, que has tenido que manejar siempre los conglomerados, ¿cómo pueden trabajar las autoridades locales en los municipios más pequeños de este país de la mano de sus gobernadores y de la mano de una propuesta de región Caribe? Porque es que es un reto en donde no solamente es superar el ejercicio contra la mirada del gobierno, de la forma de gobernar un país, sino también ponernos de acuerdo desde nuestras condiciones de seres humanos. Tenemos que hacerlo y tenemos nosotros la convicción, la actitud total de que sí somos capaces de hacerlo. Yo hablo de la experiencia que nosotros hemos tenido, lo que se ha logrado, por ejemplo, en el caso específico del Atlántico Barranquilla, en el Cesar, que la gente, pues creo que aquí tiene un excelente alcalde y un excelente gobernador. Ha habido unos procesos de transformación muy importantes, muy interesantes, fruto de procesos que somos capaces de liderar. O sea, sí somos capaces. ¿Cómo que no vamos a ser capaces? Lo importante sería que nos pudiéramos unir y ser capaces de montar el futuro de unos proyectos muy grandes, muy importantes, con una visión regional que hoy no lo tenemos. Hoy cada uno tiene sus proyectos, es con la visión regional. La crítica que se le hace a las regalías, ¿cuál es? La plata se la están gastando en proyectos que son proyectos pequeños, porque son proyectos municipales. Sí, no vamos a parir desde los municipios proyectos de carácter regional. ¿Por qué? Porque el alcalde está pensando en la obligación que le pusieron a manejar. Es su municipio, entonces él no va a estar pensando miércoles en puentes o en trenes regionales o en proyectos de carácter regional, porque esa no es la tarea que le impone la ley. Lo que nosotros queremos es tener una gestión de nuestro territorio de la magnitud que nosotros mismos podamos formar, y eso nos toca pues organizar. Sigue, Pavel, que quiere llegar a lo de España. Aquí ya vamos entrando en lo de España. Todo esto es ya lo que nos regalaron de España. Esto está totalmente, esto no es hecho por nosotros, esto me lo estoy calcando con el permiso de ellos, lo que nos dieron en la fundación, en el INAP. El INAP es como el ESAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. Es donde forman a los futuros empleados del Estado, y es berraco. Muy bueno, excelente, ¿no? Esta conferencia nos la regalaron ellos. Miren ustedes los últimos 50 años cómo ha sido el proceso español. En los 60 se montaron en la onda del Estado de Bienestar. Después hicieron todo el proceso de democracia y de descentralización con la Constitución del año 78. Yo reconozco que nosotros como constituyentes copiamos mucho de este modelo. Las discusiones que ellos tuvieron, la embajada española de la época nos mandó aquí a los 2 más importantes pensadores que había en ese momento, y nos dieron mucha información sobre cómo era lo de España, y lo que quedó en la Constitución de una u otra manera es un modelo español. Estudiamos también Francia, estudiamos mucho Alemania, que hay que seguirlos estudiando. Después ellos se meten en la Unión Europea, y por último, en lo último que están es en la privatización de los servicios públicos. Todo esto es lo que ha producido un disparo importante, porque las cifras de España son tremendamente importantes. Los ingresos per cápita de ellos pasaron de $10.000 per cápita a $36.000 per cápita en estos últimos años, en los últimos 25 años.
y Colombia declinó a 6.000. Es para que entendamos la distancia que tenemos entre nosotros y España. ¿Y ellos cómo lo logran? Por esta organización territorial. Esa es la esencia. Adelante. Volvémonos todo esto. Bueno, todo esto aquí tienen, si quieren yo con mucho gusto les puedo dejar esta presentación a los interesados en el tema. Yo que quiero llegar es a la cifra. Sigue adelante, adelante. Aquí lo que muestran ellos es que hay regiones muy grandes y regiones muy pequeñas y cómo se organizan internamente. Eso es importante, pero no es lo que debemos mostrar. Adelante. Aquí describen cómo son las competencias que transfiere el Estado central a las regiones. Las competencias pueden ser exclusivas, compartidas, concurrentes, todo esto también en manos del Estado central. La función principal que nosotros queremos que tenga la región es el desarrollo económico y social. Yo manejo mi economía, yo manejo mi proceso social. Creo que eso nos irá mucho mejor. A eso es como es España. Y el Estado central, ¿a qué se dedica? Al manejo de la justicia, al manejo de la defensa, las relaciones internacionales, etcétera, 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 etcétera. Eduardo, esta fórmula garantiza cerrar la brecha social, porque tienes la posibilidad de dirigir tu economía y además de potenciar aquello en lo que realmente eres fuerte. Imagínate el Cesar siendo en una región todo el desarrollo que pudiese hacer de su territorio. ¿Tú te imaginas que el gobernador de Cesar no tenga que ir a manejar los distritos de riego en Bogotá? Nada más eso, que tú puedas poner que el canal está tapado y que tú lo puedas destapar. Que ese es el otro gran proceso administrativo. Mientras llega la orden, mientras cumples el proceso y mientras declaras la urgencia manifiesta para que no vengan los entes de control, se te inundó la población. Hay otras competencias. Vamos rápido en esta parte porque lo que quiero es mostrar unas cifras que son las que les dan la explicación completa. Adelante, sigue adelante, sigue adelante. Todo esto, los traspasos funcionan. Esto es para decir cómo se hace el proceso de traspasar funciones del Estado central a las regiones. Obviamente que tiene unas normas, unos procesos, no es a la loca, no es de un día para otro, se requiere de muchas universidades, mucha academia, mucha ciencia, mucha tecnología. O sea, tendríamos que unirnos muchísimo a estudiar muchas mesas de trabajo antes de que pase o de que se transfiera una función acá en la región sin que nosotros hayamos estudiado. Sigue adelante. Y logran este desarrollo de autogobiernos de acuerdo. Miren todos los acuerdos de traspaso de funciones. Traspasan funciones. Para traspasar las funciones, el Estado central en España tuvo que firmar más de 2.000 acuerdos de traspaso para 820.000 puestos públicos. Le traspasa el gobierno nacional a los gobiernos locales y les traspasa 25.200 millones de dólares. Miren ustedes, se empequeñece el Estado central y se fortalecen los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Ese es el proceso que nosotros queremos promover. Adelante. Bueno, entonces pasaron de 2 millones de empleados públicos, ¿cómo están repartidos? Miren, 1.300.000 están en las comunidades autonómicas ahora. ¿Y cómo es en Colombia? Exactamente al revés. El Estado central tiene únicamente el 22% de los puestos. Aquí el 70% de los puestos están en el gobierno central, para que entendamos la diferencia. Adelante. Y miren esto, que es lo que me llamó, este cuadro, que es el que yo creo que me llama poderosamente la atención. En el año 82, el gobierno central, el Estado central, tenía 912.000 empleados públicos y hoy tiene 511.000, casi la mitad. O sea, se disminuye el Estado central. Y las comunidades autónomas, lo que queremos formar nosotros, pasaron de tener 44.000 empleados en el nivel nacional a 1.300.000. Y los ayuntamientos, o sea, las alcaldías, etcétera, etcétera, las diputaciones y demás, pasaron de 167 a 571. Entonces, ¿qué se fortalecieron? Las comunidades autónomas. ¿Qué decreció? El Estado central. Pero aumentó la burocracia.
burocracia estatal en general aumentó también. No, pasa De 1.124 a 2.500.000. 25 años después. Bueno, miremos el proceso. Habría, sí, porque la España de esa época no era de 15 millones. La enseñanza es que hay que hacer eso, pero tratando de controlar el crecimiento de la burocracia en lo regional. Ah, no, si tú te quieres gastar el billete tuyo en burocracia, te jodiste. Y además hay una cosa que también nos quede como lección, que esa burocracia no crezca en el centro, porque esa burocracia también pudo haber crecido en el centro. No, el fenómeno está claro. La burocracia bajó y eso es deseable, pero la gran enseñanza para mí no es así. Es que lo que hay que cuidar en un proceso de descentralización es que no se aumente la burocracia en lo regional, porque no hace nada. Pasa lo que dice el gobernador, que es que se gasta la plata en lo que no es. Perdón. Bueno, si tú quieres, obviamente, lo que está diciendo Sergio, si tú te quieres gastar tu plata en burocracia, mucha gente empleada, pero poco progreso. No hay vías, no hay escuelas, no hay ciencia, no hay tecnología, no hay desarrollo económico. O tú le metes la plata. A ver, ¿cuál fue lo que nosotros hicimos en el Atlántico? Bajamos el gasto de funcionamiento al 14%. Esa ha sido la esencia de todo. O sea, de los ingresos que nosotros tenemos, de presupuestos de 1 billón de pesos anuales, nosotros el 85% va a inversión. Una pregunta, gobernador. ¿Creería que tiene algo que ver con el modelo de quien ideológicamente gobierna el país? Es decir, un modelo liberal, un modelo de izquierda. Seguramente. Yo tenderé a tener más plata metida seguramente en cuestiones que tengan que ver con la reivindicación de la gente, aspectos sociales, más salud, más educación o obras de cemento. Pero obras de cemento, ¿cuáles son? Miércoles, lo que Adalberto, que es mi diputado especial, sabe todo el proceso que hemos hecho allá. Hemos invertido en escuelas, en hospitales, en vías, y eso es lo que le ha dado una dinámica económica a nuestro departamento. O sea, porque ha crecido mucho Barranquilla, pero el departamento también ha tenido una gran inversión. Y eso, pues, es demostrando que sí lo podemos hacer, que sí lo podemos construir. Pero nosotros, la mitad del presupuesto es para lo que dice Sergio, es para cuestiones que tengan que ver con la gente, salud, educación, pero programas de vacunación. Por ejemplo, ahora que tenemos el problema gravísimo de que están viniendo los venezolanos, ellos vienen sin ninguna clase de vacunación, no vienen sin ninguna prevención. Entonces nosotros que hemos tenido que meter un gasto importante y nadie nos lo reconoce, y esa es la pelea que tenemos en este momento con el Ministerio de Salud, porque nosotros estamos gastando una plata que no teníamos presupuestada en salud. Y ayer descubrimos algo, ya lo tenemos perfectamente documentado. La gente de Venezuela viene, se hace los exámenes, se hace todo lo que tiene que ver con la salud y se regresa a su lugar de origen en Venezuela. Y de atención materna también mucho. Nosotros el año pasado atendimos en un solo de nuestros hospitales 1.900 partos de niñas que venían de 14, 15, 16 años que venían de Venezuela embarazadas. Y este año ya llevábamos hace poquito 2.500 en el mismo hospital. Aprovechemos aquí ahora que estás hablando de eso, de la inversión en el departamento del Atlántico, de cómo se redujeron los gastos de funcionamiento y como lo decían hace unos días, en el Atlántico ya es un hecho. No solamente en salud, sino también en educación. Por ejemplo, varios de los niños que hoy están representando a Colombia en proyectos de la NASA y en Olimpiadas Matemáticas son de los municipios del departamento del Atlántico. Son de Soledad, por ejemplo. Tenemos un chico en la NASA. Y esto solo se logra con inversión y, como lo decía hace un rato Eduardo, educando a la gente para que podamos tener cada vez mayor gente preparada para enfrentar el reto de trabajar en equipo. Bueno, aquí hay muchísima más información, pero yo creo que podemos dejar ahí a manera de información, que es lo que queríamos traer como parte del proceso de lo que nosotros queremos, a lo que queremos llegar. Tenemos dos posibilidades, porque ahora empiezan muchas discusiones que son interesantes y hay que darlas y hay que gestionarlas. Que si ahora lo que viene es un centralismo de Barranquilla, puede ser. Pero si tú vas a hacer unos estatutos, nosotros somos 7 hermanos, 8 con San Andrés, que vamos a andar juntos. Los 8 hermanos podrían decir, no hagamos nada porque todo se lo va a comer el mayor.
entre todos se ponen, discuten, analizan, ya eso está inventado, se ponen unas reglas de juego en la cual todos participan de una manera equitativa de los recursos que hay, e incluso ni siquiera de una manera equitativa, sino de una manera conveniente, que muchas veces no es la equitativa, porque la equitativa es que todos por igual. No, de pronto lo que más nos interesa es acabar con la pobreza. Si lo que nos interesa es acabar con la pobreza, muchos recursos no irán a Barranquilla, sino tendrán que ir, es donde más pobreza hay, que es en los sures. En los sur de Córdoba, en el sur de Sucre, en el sur del Cesar. Entonces, ¿a dónde queremos impactar? Lo que queremos impactar es disminuir la pobreza. Tendremos que seguramente tener un presupuesto en el cual se privilegie el mejoramiento de la vivienda de la gente del sur, de los sures, por decirlo de una manera. Entonces hay unas reglas de juego, porque ahora empiezan los celos, y es normal, pero esos celos lo que nos tienen que dar es cómo los tramitamos, porque o nos quedamos precisamente en la discusión de esos celos, de lo que ocurre internamente en la región Caribe, por ejemplo, o por el contrario, no, vamos a andar juntos, ya es una decisión, y como vamos a andar juntos, entonces cómo construimos el Estado regional nuestro a nuestra imagen y semejanza, qué es lo que nosotros queremos ser en el futuro, hacia dónde queremos llegar, y esa clase de Estado es la que tienes que construir y es la que tienes que tener. Eso es como cuando uno se envida en pareja. Uno cuando decide ya que se va a vivir con una persona, uno tiene que ceder mucho y la otra persona también, porque ya no es yo, sino es nosotros. Entonces aquí habría que tener unas reglas de juego. ¿Qué es lo que más nos interesa? Un tren regional, miércoles. Entonces la discusión que hemos tenido con los gobernadores, vamos a promover un tren regional. Entonces la primera etapa es Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Entonces dice la gente de Guajira, oye, nosotros también, ¿y yo por qué no voy a estar ahí? O dice la gente de Sucre, ¿y yo por qué no voy a estar aquí? Entonces, ¿cómo haces las fases de un tren regional? Si únicamente haces las que son económicamente viables, o entonces ya, por ejemplo, por decir algo, podría ser que no sea tan viable la de la Guajira por la distancia que tiene y el número de pasajeros sería menor. Entonces, todo eso son las decisiones de cómo se cruzan los subsidios, de tal manera que también debe estar la Guajira. O sea, hay una armonización interna en la región Caribe que tendríamos que hacerla y entender que las decisiones las tendremos que tomar de común acuerdo. Eso un poco hablando de las carencias y de cómo suplir las carencias, pero también tenemos que ser positivos y esperanzadores. ¿Cuáles son nuestras potencialidades como región? ¿Qué es lo que tú consideras que es más importante en ese ejercicio de región Caribe y qué es lo que nosotros tenemos como gran potencia, que si nos ponemos de acuerdo y trabajamos en conjunto y en equipo, podremos realmente ser la gran región del país? Bueno, Diana, siéntate. Nos volvemos a sentar. El desarrollo económico. Si nosotros queremos tener un desarrollo económico que realmente nos permita una mayor cantidad de recursos para la región, vamos a tener las posibilidades muy grandes de que en este momento lo que ha pasado es que el país se construyó en contra de la naturaleza, en contra de lo que es una economía normal, en contra, vayan a Shanghái, vayan a Shenzhen, vayan a Nueva York, todas las grandes ciudades están en las costas y nosotros construimos las grandes ciudades por el modelo español que nos impuso al interior del país. Eso realmente no nos hace competitivos. Cuesta más llevar un contenedor, llevarlo de Bogotá hasta Barranquilla, que llevarlo de Barranquilla hasta Rotterdam. Entonces, en un país que realmente tenga que buscar un desarrollo económico, lo que es el desarrollo económico industrial, el desarrollo económico de producción de alimentos para exportar, tienen que estar ubicados en el Caribe. O sea, nosotros tenemos un inmenso potencial en un desarrollo industrial bien diseñado, en un desarrollo agroindustrial muy bien diseñado,
Y ahora creo que lo que discutíamos aquí escasamente, como dije ya ahorita, hace 15 días en este mismo recinto, discutíamos la importancia que va a tener la región Caribe por lo que viene, que es un desarrollo energético muy importante. Y, señor Diana, yo no sé si será posible mostrar lo del desarrollo energético. Que además es una tarea muy importante. Antes de que venga la presentación de desarrollo energético. No, todos los mapas del futuro de nosotros están en que la capacidad eólica, la capacidad de los vientos del Caribe son el triple o 4 veces cualquiera del interior del país. Ellos no van a poder tener energía eólica. Y la luminosidad, que es lo que permite el desarrollo de energía solar, es concentrado aquí, en nuestro territorio. Entonces, ¿dónde va a haber grandes proyectos de energía solar y energía eólica? En el Caribe. ¿Dónde van a estar todas las fuentes de petróleo y de gas? Van a estar en el Caribe. Hoy no lo es, pero en un inmediato futuro, sí lo va a hacer. Y eso es lo que nosotros queremos llamar la atención. El gran potencial que tenemos nosotros, pero nosotros no lo manejamos. Aquí está el mapa. Entre más amarillo y entre más anaranjado, más capacidad de producción de energía solar. ¿Dónde está la energía solar posible en el país? Miren ustedes, en el Cesar, impresionante, en La Guajira, impresionante, y en Atlántico y Magdalena. Punto. Dios hizo el mundo así. Nosotros tenemos dónde se podrá hacer la energía solar. Aquí en el Cesar. Todo pasa por el Cesar. Gústele a quien le guste. Ajá. No te gusta. ¿Qué hacemos? Aquí es donde está la energía solar. Y en la energía eólica, miren ustedes, entre más naranjado, más potencial eólico. ¿Qué vaina? Todo es en el Caribe. Las condiciones están dadas. No, eso es lo que tenemos ya dado. Ya nadie nos va a cambiar ese potencial. Somos nosotros, con nuestro talento, con nuestra inteligencia, con nuestra organización, lo que tendremos que hacer que eso sea posible de hacer. Nadie nos lo va a hacer. Nosotros aquí nos podremos quedar eternamente esperando a que el gobierno central, que ha sido siempre el pretexto nuestro, nos los haga. No nos los va a hacer. Punto. ¿Por qué? Siempre van, si hay billete, el billete no va a venir para donde evidentemente tendría que venir si las decisiones se tomaran de una manera racional. Buscarán la manera para que el billete se vaya a donde le interesa al interior del país que esté el billete. Punto. Ya se ha sido así durante 200 años y siempre hemos estado sin el desarrollo económico y con el potencial y con todas estas condiciones dadas. Nosotros tenemos más agua, tenemos muchas cosas, pero nuestro potencial no se desarrolla porque está supeditado a que el gobierno central, ese es el modelo de Estado, sea el que lo tenga que hacer. Y esto realmente para nosotros es un cambio importante. Si no entendemos esto, que este es el gran potencial, es evidente. No sé si tenemos ahí alguna. Este es el momento actual de ahora de más responsabilidad. Esto fue lo que discutimos la vez pasada. Todos los déficits, todas las ofertas, el gran potencial de gas está aquí en el Caribe. Nosotros tenemos un inmenso potencial, pero ¿quién lo va a desarrollar? Lo tenemos que desarrollar nosotros. Voy a hacerte una pregunta un poco complicada. ¿Qué vas a hacer el 1 de enero del 2020 luego de darle el beso de Año Nuevo a Liliana? Empezar a... mira, uno nunca va a parar. Tiene un compromiso. Aquí, en este lugar, más una persona en el Caribe colombiano que tenga este mapa de región y que tenga este sueño de región y que tenga este compromiso, más claro que tú, no lo hay. Que sea un compromiso de Eduardo Verano, de la mano de toda la gente de la región Caribe, en el proceso de construirnos como una región que quiere salir adelante. Una región que se mira en colectivo y no desde las individualidades. Una región que se mira desde su potencialidad y no desde sus miedos. Y una región que se tiene que enfrentar para los cambios del chip y de las mentalidades. Eduardo, ¿lo tienes que hacer? No, echa para atrás un poquito. Eduardo,
No, nosotros estamos ya metidos en esto. Compromiso. Lo que pasa es que Vamos a el firmar. reto de nosotros tiene que ser que mucha gente se meta. Esto, muy pocas personas empujando esto, no hay resultado. Es que todo el mundo, si todo el Caribe está trabajando en función de esto, las universidades, la gente que está trabajando en los colegios, la gente que está trabajando en los centros de investigación, están investigando todo esto. Miren dónde está el potencial del gas condensado, el gas seco y todo lo... Esto no son gráficas nuestras, son gráficas de Ecopetrol. Todo está ubicado acá. Y estas gráficas no Miren son el porque Cesar. venían para el Cesar. Miren el Cesar, miren Bolívar. Todo lo del fracking está concentrado acá. En una parte en Bolívar, pero mucho en Santander, pegado al Cesar, y mucho en el Cesar y en La Guajira. Esa es la realidad, ese es el futuro de nosotros. Pero vuelvo a repetir, si todo este proceso de desarrollo energético se diera, como esperamos nosotros que se dé, no garantiza que eso nos haga ser una región con crecimiento y con desarrollo económico y social. Son dos cosas opuestas, o no opuestas, por lo menos no son iguales, porque pudiera haber mucha explotación de todos estos procesos energéticos y el billete se va para Bogotá, porque lo manejan desde Bogotá, con Bogotá, y los impuestos que ponen se cobran en Bogotá, y a nosotros nos tiran unas regalías diminutas pequeñas, y ustedes, entonces cuando pase el proceso, 30 años después, se acabó el gas, se acabó el carbón, se acabó el petróleo, y ¿qué nos quedó a nosotros? ¿Una infraestructura productiva? No la hicimos porque nosotros estamos viviendo bien porque teníamos ingresos de regalías. No, ese billete de regalías te lo tienes que gastar es en construir la infraestructura económica que tú necesitas para los próximos 300, 500 años que vienen después. O sea, miren ustedes el potencial del gas en el Atlántico y en el Caribe. Nosotros no lo sabíamos. Este mapa, cuando nos mostraron a nosotros nos asustamos. En el Caribe, en el Atlántico hay un potencial inmenso de gas y nosotros ni siquiera lo sabíamos. Miren dónde está el potencial de desarrollo de procesos de gas. Están en La Guajira, están en Magdalena y Cesar, están acá en Sucre y Córdoba. O sea, ese es el potencial futuro inmediato nuestro. Pero, ¿qué vamos a hacer con este gas? Únicamente lo explotamos y a nosotros nos tiran un poquito de regalías y lo sigue manejando el gobierno central, o nosotros formamos un estado regional que se atreva a manejar todo este potencial. Lo que vimos de España, las funciones no son nacionales. Nosotros tendríamos que tener, digo yo, nuestro propio Ecopetrol, que explote todo esto y que empiece a construir fruto de las ganancias, de las utilidades que produzca todo el desarrollo de esto, más todo lo que vemos. Nosotros tenemos que construir nosotros mismos. Esto dura muy poquito, pero esto era lo que nosotros estábamos haciendo, únicamente a manera de ejemplo. Y era el Atlántico, fue lo que trabajamos. No sé si eso se tiene que ponerle, eso dura un minuto. Entonces miren ustedes qué era lo que nosotros estábamos en el Atlántico. Lo pongo a manera de ejemplo porque nosotros, esto era lo que habíamos trabajado para nuestro departamento, y es poner una actividad encima de la otra y buscar cómo será el futuro del departamento. Bueno, creo que no rodó, pero es un potencial económico que hay que desarrollar. O sea, en este momento nosotros, por ejemplo, que estamos pensando en el Atlántico, únicamente de manera de ejemplo, que con lo que acabamos de hacer, una segunda circunvalar alrededor de Barranquilla, se nos permite un potencial de crecimiento muy grande si lo hacemos planificadamente. Porque cuando hicimos la primera circunvalar, todo ocurrió un desarrollo muy grande, pero todo sin planificación. Entonces, ahí en Barranquilla hay una palabra que yo no sé si se usa acá, que es añuñío. ¿Cómo se traduce añuñío en Lolita, en vallenato? Añuñío, pegadito, sí. Aquí también la usan. ¿Ah? No, remendado no. Uno encima del otro. Como uno encima del otro. Apiñado.
Apiñado, Sí. apiñado. Aprovechemos. Así, así. Bueno, Añuñío, muy mal planificado. Fue espontáneo, no hubo un plan. Entonces se hizo la vía y a los 5 años todo el mundo veía cómo se fue invadiendo, se fue utilizando el terreno por invasiones no planificadas que después ni siquiera tenían servicios públicos y después hubo que ponerle servicios públicos. Entonces no fue un desarrollo urbano ordenado ni planificado. Ahora que tenemos una segunda circunvalar, que tenemos 16.000 hectáreas a donde podría crecerse una Barranquilla muy pujante, muy fuerte, muy sólida, pero con mucha planificación, tenemos que hacer unos procesos de planificación totalmente diferentes a los que no se hicieron con la primera. Entonces, así nos va a pasar con la región Caribe. Nosotros tenemos muchas cosas. No sé si esto pueda correr. Ahí va a aparecer. Entonces, ¿qué queremos? Miércoles un tren regional. Entonces ahí van a ir apareciendo como proyectos el corredor agroindustrial, un tren en el Caribe, los corredores agroindustriales, los corredores también en el oriente, en el sur, la unificación de unas vías de carácter transversal que nos permitan unificar los sectores productivos, cómo nos unimos con Bolívar, en fin, entonces se van uniendo y se van haciendo todos los proyectos, un puerto de aguas profundas, se definen zonas agroindustriales, los corredores ecológicos, cómo se protegen, en fin, yo creo que ya todo esto está inventado. Los procesos de planificación, ustedes se asombrarían si yo les contara lo detallado que ya puede ser, porque hay mucha información satelital, mucha información de subsuelo, mucha información de toda clase que nos permitiría hacer procesos de planificación muy ordenados, muy organizados. Esto traemos lo del Atlántico, que es lo que teníamos montado ahí, pero sobre la región Caribe también ya hay mucho de esta información. Entonces, corredores ecológicos, cómo se protegen los proyectos de agua. Nosotros tenemos más agua que ninguna otra región del mundo, creo yo. Entonces, todo esto es básicamente, aquí se va viendo cómo es la movilidad, cómo es la biodiversidad, cómo son los procesos de competitividad, dónde se ubican los proyectos de vivienda, cómo se deben ubicar los proyectos. Sigue, ahí va corriendo, entonces se definen los ejes residenciales y se va planificando el territorio. Eso es lo que nosotros tendríamos que llegar a hacer. Nosotros podemos manejar nuestro territorio científicamente con lo más avanzado. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con algo grande, importante, serio, que nos permita ser realmente... Miren ustedes dónde estarían los proyectos que nos garantizaran no solamente la comida nuestra, sino la comida que podemos exportar, zonas agrícolas, todo basado en los suelos más específicos, donde tendríamos proyectos de piscicultura, cómo haríamos los proyectos de bienestar. O sea, aquí van apareciendo los temas y aquí se van alojando y te da sobreponiendo todos y cada uno de los temas cómo sería el futuro del departamento. Todo eso ya está, se puede diseñar. Ahora, ¿quién lo hace? Hacemos la cartica al Niño Dios y se lo mandamos al gobierno central, que es lo que hemos hecho siempre. Y entonces aquí lo importante es hacer los foros con los candidatos presidenciales, para que los candidatos presidenciales tengan en cuenta que nosotros necesitamos esto. Los tipos ni nos paran bola, vienen aquí, votamos por ellos y al día siguiente ni nos vuelven a pasar teléfono. No, así no es. Yo creo que somos nosotros los que tenemos que construir un sistema de gobierno que nos permita a nosotros tener muy claro para dónde vamos y tenemos claro para qué queremos y para dónde vamos y construirlo nosotros mismos. Ese es el Estado regional. Gracias. Gracias, Eduardo, porque tú lo tienes claro el ejercicio. Y yo, cuando a uno como joven le frustran los sueños, eso aparentemente lo lleva a uno a vivir en la derrota. A mí me alegra mucho que tú seas un músico frustrado. Eduardo Verano ha dicho muchas veces que él es un músico frustrado. Quienes hemos tenido la oportunidad de compartir con él sabemos de sus habilidades musicales. Así que ese músico frustrado nos da este líder del Caribe colombiano que sabe cómo tenemos que trabajar en colectivo, que no es un ejercicio de su primera administración 2008-2011 cuando fue gobernador del Atlántico, ni 2016-2019.
sino que ha sido un proyecto de vida, que atrás del concepto de región, antes que para nosotros ese concepto fuese un ejercicio mediático y de la comunicación pública, ya Eduardo lo estaba pensando. Por eso la claridad con la que nos habla, por eso la claridad con la que nos emociona y por eso el compromiso que hoy yo quiero que él siga, que deje aquí por escrito que muy hábilmente no ha querido decir sí acepto, pero en realidad ha sido su compromiso de toda la vida. Esa es la razón por la cual nos enorgullecemos como barranquilleros, como atlanticenses, yo y ustedes como Caribe, de tener un hombre como Eduardo Verano de la Rosa, que siempre nos deja en alto, que sabe que hay que trabajar. Y otra cosa que entendió Eduardo Verano y lo ha demostrado en su ejercicio de vida, y es que las acciones no se acaban en un periodo de gobierno. Para quienes están aquí hoy y quieren ser los futuros gobernantes, sus acciones y lo que ustedes van a hacer por cada uno de sus territorios no se acaba en el año 4 de su gobierno, o en el año 4 de su legislatura, o en el año 4 de su coadministración como concejales. Continúa toda la vida y tiene que ser coherente con ello. Esa es la razón por la cual hoy se le exalta, y Lolita y Javier serán quienes den la exaltación. Yo quiero, además de darle las gracias al gobernador Verano de la Rosa por asistir a esta cumbre, por querer a Valledupar, por venir a dejar su granito de arena con todos esos conocimientos que nos ha dado, contarle algo. Yo no sé si él se acuerda, pero en mis tiempos de periodismo, este periodismo que nos gusta a nosotros, que es en terreno, estaba yo en Vanguardia Liberal. Duré 5 años en Vanguardia, en la página económica, y fui 2 veces a Barranquilla porque este señor que está aquí, este gobernador, lideraba el tema de región Caribe. En aquel entonces yo quedé fascinada con ese tema, ilusionada como toda la gente del Caribe, y lo veía él abanderando con tantas ganas ese proceso. Y tiempo después, con un sondeo, porque los que conocen toda la labor que hemos hecho en el tema de imagen saben que todo lo llevamos a sondeo. Hacíamos un sondeo de aquellos líderes más representativos, por ejemplo, en el Caribe, y salió el nombre del gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Yo, gobernador, inmensamente satisfecha porque conozco todo lo que usted ha hecho, todo su proceso de entregarle esta exaltación de imagen, por su imagen, por su trabajo, por su liderazgo con la región Caribe. Pido un fuerte aplauso para el gobernador Verano de la Rosa. Loli, antes de que se nos vaya Eduardo, yo quiero aprovechar para interrumpir y hacer una acotación y una pregunta. La acotación es que el gobernador nos dice que hay una fórmula, y que la fórmula es constituir la región Caribe para autodeterminarnos. Y yo le quiero decir al auditorio, porque a él no se lo puedo decir por razones legales, que hay otra forma, que es elegir un presidente costeño, y hoy hemos visto aquí que sí hay con quién. Así que dejo eso en el ambiente. Y es de cachucha. O de pronto lo tenemos al frente. Bueno, y la pregunta, querido gobernador, es esta. ¿La región Caribe es una región o son 2 regiones? Una a la izquierda del río Magdalena y otra a la derecha. ¿Es viable eso o es mejor que seguir pensando que es una sola? Porque la región Caribe es muy grande. La forma de vida a la izquierda del Magdalena es una, la forma a la derecha es otra. La Guajira, el Cesar, la zona de la Sierra Nevada y la zona del Sinú son casi 2 regiones. Es una pregunta para pensar, no es una propuesta. Yo preferiría una sola gran región. Explico. Quienes hemos estado en el mundo ambiental, después de escuchar a los sabios ambientalistas, a los mamos, a los indígenas, ellos nunca jamás se les ocurriría dividir un territorio por la parte acuática. Para nosotros, en esta modernidad absurda, no respetando lo tradicional, ponemos que el río Magdalena es el límite
de todos los departamentos que transcurren por el río Magdalena. Entonces nadie es dueño del río Magdalena. Las cuencas no se utilizan. A ver, si el país se lo pusieran a diseñar a los ambientalistas diseñarían el país por cuencas, porque es lo que nos une. Los ríos nos unen, son lo que es común a nosotros, lo que tenemos que proteger como comunidad, una sola cuenca. Nosotros las cuencas las utilizamos como límites, lo que hace que ninguno sea dueño finalmente de la cuenca. Un ecosistema debe ser unificado en su manejo. ¿Cuál es el principal problema que nosotros tenemos con la Sierra Nevada? La Sierra Nevada, el problema que tenemos es que son 3 departamentos, 12 municipios, 4 azocares, no sé qué cosa, las comunidades indígenas. Ahí no manda nadie. Ahí no manda nadie. ¿Por qué? Porque el problema, cuando el río nace, pasa por 3 departamentos, entonces ninguno se siente dueño del río. Entonces yo lo que hago es que le quito agua al río, porque para mi siembra, para mi beneficio, y no pienso en quien está al final del proceso. Entonces, para contestar la pregunta de Sergio, yo pelearía todo lo que pudiera para tratar de lograr que el Caribe es uno solo. Podríamos ser que por procesos de planificación pudiéramos tener planes sectoriales o planes departamentales, pero el proyecto de mirar el Caribe como uno solo nos ayudaría a tener más puentes. Con esto ya salgo. ¿Cuántos puentes hay en el río Magdalena? Yo les digo que hay 14 puentes en la zona esa entre Girardot y por allá, todo lo que es en Cachacolandia, tienen 14 puentes sobre el río Magdalena. ¿Nosotros cuántos tenemos? Recientemente hicimos el de Plato Zambrano. Y el del río Magdalena, hasta canciones tuvimos que hacer al puente sobre el río Magdalena, que fue en el año 70 con Pastrana. De resto, nosotros, por la visión que tenemos de que el río es división, es límite, nunca jamás nadie ha promovido puentes. Nosotros tenemos 2 únicos puentes. De resto, todo el que quiere pasar de un lado para el otro lo tiene que hacer en lancha, lo tiene que hacer en ferry, lo tiene que hacer en unas cosas absurdas, totalmente anticuadas, o subir hasta Barranquilla o bajar hasta Plato. No hay una línea que nos permita a nosotros conectarnos entre Sucre y Cesar para poder llevar el ganado. El ganado tiene que subir hasta Barranquilla. ¿Para qué? O sea, ¿ah? No, eso es ahora. El de Santana, el directivo de ella no tiene carretera. ¿Tú supiste? Hicieron el puente, pero todavía no está conectado, porque lo hicieron una entidad que es el Fondo de Adaptación, y tenía plata únicamente para el puente. Entonces, ¿qué dijo el gobernador en el momento? Bueno, hazlo y después vemos y buscamos la plata para la carretera, pero no estaba en el plan nacional de vías, que ni siquiera tiene una vía. Pero, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El río nos divide, y no debe ser así. Nosotros deberíamos tener 20 puentes sobre el río Magdalena, y de esa manera no pensaríamos que el río, que hay una mano izquierda y una mano derecha del río Magdalena. Es una sola gran región que es la que nos va a dar la fortaleza. La unión de estos 8 departamentos con San Andrés es lo que nos daría una fuerza negociadora y realmente conseguir, por lo menos, que nosotros tengamos lo que nos corresponde, por lo menos el 20% del presupuesto nacional manejado directamente por nosotros mismos. Señor gobernador, no se vaya, que en estos momentos se va a llevar a cabo una exaltación que usted también va a entregar. Llamamos al doctor José María Gutiérrez Baute, es el gerente de la empresa de servicios públicos de Valledupar, quien ha sido escogido como el mejor funcionario de la alcaldía distrital, ganador de las redes sociales, indiscutiblemente un gran funcionario. Y llamamos allá al frente al señor gobernador para que le haga entrega a Javier, Messi y Lolita. Queremos anunciarles también que ya
está llegando a este importante auditorio la reconocida periodista Mabel Lara, quien será la encargada de liderar el debate para esta tarde, con el debate con los candidatos a la alcaldía. Señor gobernador Javier, Lolita y al gran funcionario José María Gutiérrez Baute, felicitaciones, digamos, por este gran reconocimiento y este gran evento. Dianita. Bueno, de verdad que los reconocimientos son para asumir el compromiso de seguir trabajando cada día. Aquí está. Bueno, y nosotros cuando emprendimos estas iniciativas, Diana, nosotros decíamos queremos que sea de honra, porque también ya es hora de que en los espacios políticos se den esta clase de exaltaciones y que sea de la mano del pueblo. Entonces el doctor José María Gutiérrez ha sido escogido en redes sociales con unas votaciones inmensas, aquí la gente lo sabe, y ha sido escogido como el funcionario de mayor imagen de la alcaldía de Valledupar. Y además el año pasado, recuerda que también ostentó este premio. Entonces felicitaciones, doctor, un aplauso para él. La foto oficial. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias al gobernador. A todos buenas tardes. Quiero darle gracias a Dios por este momento, a la directiva de Tu Imagen. Quiero ser muy rápido porque ya es hora de almuerzo, porque ya están convocando para el almuerzo. Quiero agradecer también a cada una de las personas que en redes sociales, creo que alrededor de 3.800 personas pudieron votar, dedicar este premio a mi madre que mañana cumple un año de fallecida. Me hubiese gustado que estuviera acá, pero quiero dedicar este premio a ella. Quiero exaltar también a nuestro equipo de trabajo de los funcionarios de Endupar, contar un poco qué ha pasado con Endupar y de pronto cómo la gente lo está leyendo. Cuando escuchaba a los panelistas y escuchaba ahorita al gobernador Verano, me daba cuenta cómo la gente nos está leyendo, cómo nos están viendo, y realmente esto creo que es producto de muchas estrategias. En el año 2017, en el 1 de noviembre, nos entregan una empresa, Endupar, quebrada, una empresa inviable financieramente, una empresa inviable administrativamente, operativamente, y teníamos dos caminos, y uno de los caminos era privatizarla. Desde el último informe que nos daba la superintendencia era privatizar, liquidar y traer un privado, como están haciendo y como han hecho todas las empresas del Caribe colombiano y gran parte del país. Entonces ya veníamos de una experiencia, como decía Lolita, este es el segundo premio consecutivo en esta casa. Ya veníamos de una experiencia de éxito en la terminal de transporte. Recibimos la antepenúltima terminal de transporte más fea del país, la más quebrada, y en vuelta de 2 años fuimos galardonados como la mejor terminal de la costa Caribe y la segunda mejor terminal del país. Luego llegamos a Endupar y nos inventamos con el equipo de trabajo y asesores una estrategia que se llama Endupar al barrio, y empezamos a escuchar a la gente, a visitar todos los barrios de la ciudad. Valledupar es una ciudad que tiene 240 barrios, y el día de hoy pudimos cerrar 346 visitas a los barrios, saliendo del aire acondicionado, trabajando con la gente, escuchando, trayendo resultados. Y para la buena noticia, cuando empezamos a hacer las mesas de trabajo y empezamos a escuchar la problemática y empezamos a tomar muchas decisiones importantes, y la primera fue no escuchar los críticos. Y a los que hoy quieren ser elegidos, a los que están en proceso, que ustedes quieren hacer buenos gobiernos, no escuchen críticas. A la crítica hay que escucharla solo para la reflexión, no para la acción.
la reflexionan, sacan lo potencial y avanzan. Nos decían, y me agrada ver al doctor Villazón acá, nos decían que Endupar y la ciudad no avanzaba porque era culpa de los constructores. Convocamos a Camacol y nos dimos cuenta la gran potencialidad que teníamos con ellos y se convirtieron en un año en los aliados estratégicos, los constructores de la ciudad, y Camacol, uno de los aliados importantes de la gestión. Después nos decían que el problema eran los dos sindicatos que tenía la empresa y hoy son los principales aliados estratégicos que la gerencia tiene. Pudimos trabajar con presidentes de Junta de Acción Comunal, con periodistas, con muchos concejales, con muchos líderes sociales. Históricamente logramos en un año aumentar el recaudo del 57% más históricamente con cualquier otra época comparada de la empresa, y una inversión sin endeudar la empresa, sin empréstitos, de más del 5.000% en la ciudad en el primer año. Creemos que mientras tú camines en convicciones con un equipo de trabajo claro, con un alcalde que tenía la situación de la empresa clara, que dio las herramientas para trabajar, creo que esto es el resultado de que hoy la ciudad tenga de una u otra manera en la empresa una de las potencialidades que nosotros creemos que en el próximo gobierno, bien lo decía el doctor Verano ahorita, vamos a estar para acompañar, gane quien gane. Vamos a estar para lo que hemos aprendido en todo este proceso, vamos a tratar de acompañar y vamos a tratar como líderes sociales que somos, la gran mayoría, todos los que estamos acá, de cómo protegemos el patrimonio de los vallenatos. Quiero contarles, y con esto termino, la buena noticia es que ya va para entrega. Estamos en recta final de la construcción del tanque de almacenamiento, el segundo más grande del país.